Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que seguro les va a generar muchísima curiosidad. Vamos a meternos de lleno en un chisme explosivo, en un lío que ha incendiado las redes sociales y ha dejado a muchos preguntándose, ¿qué pasó realmente entre Hande y Kerem? Sí, así como lo oyeron. Dos nombres que cuando se juntan suenan a romance, a química, a una pareja que conquistó a miles con su historia. Pero últimamente los titulares no pintan un cuadro tan idílico. Al contrario, se habla de gritos, de discusiones, de una relación que parece haber llegado a un punto crítico. Así que si quieren saber todos los detalles, desentrañar este misterio y entender qué está pasando detrás de las cámaras, quédense con nosotros hasta el final. Y antes de empezar con toda esta polémica, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque se vienen cosas muy interesantes. No se lo pierdan. Bueno, vayamos directo al grano. La noticia de una supuesta fuerte discusión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un torbellino mediático. Para quienes no lo sepan, Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkam, y su química traspasó la pantalla para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo turco. Sus fans los adoraban, compartían cada fotografía, cada mención, y soñaban con que su amor fuera tan duradero como sus personajes. Sin embargo, la aparente idílica relación ha dado un giro inesperado, y ahora los rumores apuntan a una crisis, incluso a una ruptura, marcada por lo que parece haber sido un enfrentamiento bastante acalorado. Los primeros indicios de que algo no andaba bien comenzaron a circular hace unas semanas, cuando los fans notaron una cierta distancia entre ellos en redes sociales. Menos publicaciones juntos, menos me gusta mutuos, y una ausencia notable de esas instantáneas cotidianas que solían compartir con tanta naturalidad. Esto, en el mundo de las celebridades, es suficiente para encender las alarmas. Pero el verdadero bombazo llegó cuando varios medios turcos comenzaron a reportar sobre una supuesta fuerte discusión, incluso a gritos, entre la pareja. Según las filtraciones, la discusión habría tenido lugar en un lugar público, lo que explicaría por qué captó la atención. Algunos testimonios anónimos hablaban de un ambiente tenso, de palabras elevadas y de una evidente incomodidad por parte de las personas a su alrededor. ¿El motivo de la riña? Ahí es donde la cosa se pone más especulativa. Algunas versiones sugieren que podría tratarse de diferencias irreconciliables en sus planes a futuro. Kerem, por ejemplo, ha mostrado un gran interés en desarrollar proyectos internacionales y pasar más tiempo fuera de Turquía, mientras que Hande, aunque también ha explorado oportunidades en el extranjero, siempre ha mantenido un fuerte vínculo con su país natal y su carrera en Turquía. Estas diferencias de no abordarse a tiempo pueden generar fricciones importantes en cualquier relación, y más aún cuando las carreras profesionales son tan demandantes y están bajo el escrutinio público. Otra hipótesis que ha cobrado fuerza tiene que ver con la presión mediática y la constante exposición de su vida privada. Hande y Kerem, al ser figuras tan populares, viven bajo un microscopio. Cada paso que dan, cada publicación que hacen, cada silencio, es analizado por miles de seguidores y por la prensa. Esta presión incesante puede ser abrumadora y desgastante para cualquier pareja, y quizás, en algún momento, los llevó a un punto de quiebre. Imaginemos la dificultad de mantener una relación sana y privada cuando cada detalle es noticia y se magnifica. También se ha especulado sobre posibles celos o malentendidos, aunque sobre esto hay muy poca información concreta. Es natural que en una relación, especialmente entre dos personas tan atractivas y exitosas, puedan surgir inseguridades o malinterpretaciones. Sin embargo, dado el carácter público de su relación, cualquier indicio de esto se convertiría rápidamente en un tema de debate y conjeturas. Lo cierto es que tras estos reportes, ambos han mantenido un silencio considerable en sus redes sociales sobre el asunto. No ha habido comunicados oficiales, ni negaciones explícitas, ni confirmaciones. Y es precisamente este silencio lo que aviva aún más las llamas de la especulación. Para los fans, esta falta de claridad es aún más desconcertante, ya que esperaban que sus ídolos fueran transparentes con ellos. Lo que sí es innegable es que la imagen que proyectaban juntos era de una pareja sólida, compenetrada y enamorada. Sus apariciones públicas solían ser cariñosas, sus declaraciones mutuas llenas de admiración. Por eso,
la noticia de una discusión acaló. Rada resulta tan impactante y para muchos difícil de asimilar. ¿Podría ser que la presión y las diferencias hayan afectado su vínculo de manera irreparable? ¿O se trata de un bache temporal, una pelea más en la vida de cualquier pareja que por ser ellos, se ha convertido en un espectáculo mundial? Es importante recordar que al final del día, Andy y Kerem son personas con sus propias vidas, sus propias luchas y sus propias decisiones. Lo que vemos en pantalla o en redes sociales es solo una pequeña parte de su realidad. Las relaciones son complejas y más aún cuando están bajo el escrutinio público. Los rumores y las especulaciones, aunque interesantes, deben ser tomados con cautela. Hemos visto cómo en el pasado, muchas parejas de celebridades han pasado por momentos difíciles, enfrentando rumores de ruptura, pero luego logran superar esas etapas y salir fortalecidas. ¿Será este el caso de Andy y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer como seguidores es respetar su privacidad y esperar a que ellos mismos decidan compartir lo que consideren necesario. Por otro lado, y esto es algo que me parece fundamental para entender la magnitud del fenómeno, la relación de Andy y Kerem trascendió el ámbito personal. Se convirtió en un referente para muchos fans que veían en ellos un ideal de amor y de éxito. Su química en Senkalkam fue tan palpable que la serie se convirtió en un fenómeno global, y ellos, en embajadores de esa historia de amor. Por eso las noticias sobre sus problemas personales impactan no solo a sus seguidores directos, sino a toda una comunidad que se sentía conectada con ellos. Además, no podemos olvidar el impacto de las redes sociales en la difusión de este tipo de noticias. Un rumor, por pequeño que sea, puede volverse viral en cuestión de horas, alimentado por los comentarios, las teorías y las opiniones de miles de usuarios. Esto crea un ciclo de especulación constante que sin duda, ejerce una presión adicional sobre las personas involucradas. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las relaciones, incluso las más idílicas, enfrentan desafíos. Segundo, que la vida de las celebridades es mucho más compleja de lo que parece, y que la exposición constante tiene un precio. Y tercero, que la información, cuando proviene de fuentes no oficiales, debe ser manejada con cautela. Hemos analizado las diferentes versiones que circulan, hemos considerado los posibles motivos y hemos reflexionado sobre el impacto de esta noticia en sus seguidores. Lo que queda claro es que la situación entre Andy y Kerem ha generado un gran revuelo, y la expectativa por saber qué pasará con ellos es alta. En resumen, lo que parece haber sucedido entre Andy y Kerem es, según múltiples reportes mediáticos, una fuerte discusión que ha desatado rumores de crisis e incluso de una posible ruptura. Las causas son inciertas, pero se especula sobre diferencias profesionales, la presión mediática o incluso malentendidos personales. Lo único seguro es que su relación, que era vista como un referente por muchos, atraviesa un momento delicado, y su silencio solo aumenta la intriga. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este tema que ha dado tanto que hablar. Esperamos que esta información les haya sido útil para entender un poco mejor lo que está sucediendo con Andy y Kerem. Agradecemos de corazón que se hayan quedado con nosotros hasta el final del vídeo. Sabemos que este tipo de temas generan mucha opinión y debate, por eso, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la presión mediática es la culpable? ¿Piensan que podrán superar esta crisis? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenos su opinión, porque sus perspectivas son muy valiosas para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles contenido interesante y entretenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es muy fácil y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Les mandamos un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.